TCG Pocket está a punto de cambiar por completo con nuevas mecánicas confirmadas, y he seleccionado cartas del TCG físico que encajarían perfectamente en el juego. Esto tiene mucho sentido porque ya han hecho algo similar con cartas como Mewtwo X de 2012, cuyo ataque guía PSI es casi idéntico al de Pocket. Con un mini set confirmado el 16 de diciembre y un set grande el 29 de enero, sabemos que llegarán cartas con mecánicas nuevas como las condiciones quemado y confundido o las herramientas Pokémon, que ya las podemos ver en el juego como te voy a enseñar, pero todavía no hay ninguna carta que las utilice. Y además es muy probable que la próxima expansión se base en la segunda generación, Yoto, ya que tenemos todos los Pokémon de canto y cartas de todas las generaciones, excepto de Yoto y de la más nueva. Así que hoy vamos a analizar las cartas del Pokémon TCG físico que encajarían perfectamente en Pocket y cómo podrían cambiar la forma que jugamos, junto a otras mecánicas básicas que se tienen que venir, como el acelerar evoluciones. Las herramientas Pokémon podemos ver que están en el juego si vamos a cualquier mazo, lo editamos y en la página de buscar vamos hacia abajo. Aquí nos deja filtrar por cartas de entrenador, como vemos podemos poner objetos, fósiles, partidarios, y hay una todavía que no tenemos que es herramienta Pokémon. Vemos que dice que no se han encontrado cartas, esto significa que vienen sí o sí dentro de poco. Las herramientas Pokémon son cartas que se equipan a un Pokémon concreto para otorgarle cierto tipo de ventaja y se queda unida hasta que algo la descarte o hasta que ese Pokémon muera, como cuando arrastras una poción para curar a un Pokémon pero se queda unida. Y por ejemplo aquí tenemos la cinta desafío que dice que si te quedan más cartas de premio que a tu rival, los ataques del Pokémon a la que está unida hacen constantemente, o sea cada turno, 30 puntos de daño más al Pokémon activo de tu rival. Esto es como un Giovanni chetado. Obviamente para Pocket lo bajaría a 10 de daño también, pero lo que lo hace interesante es que solo funciona si te quedan más cartas de premio que a tu rival, o sea que es una mecánica para remontar. Esto es más tricky también en Pokémon TCG Pocket porque solo hay 3 puntos para ganar, a diferencia de una partida del TCG normal que son 6 premios y hay mucho más espacio para utilizarla. Así que creo que eso es lo que la balancearía dentro de Pocket, que tienes que ir perdiendo para poder utilizarla, y creo que daría muchísimo juego. Después tenemos dos nuevos estados como envenenado y dormido, en este caso son quemado y confundido, que los tenemos en el juego, los podemos ver si vamos a pistas para entrenadores. Y aquí en las reglas de las partidas tenemos condiciones especiales y chequeo Pokémon. Y si bajamos vemos que aquí pone envenenado, quemado, dormido y paralizado. Tenemos hasta la explicación: un Pokémon quemado recibe 20 puntos de daño en cada chequeo es entre turnos. Y el jugador que tenga un Pokémon quemado lanza una moneda en cada chequeo. Si sale cara, el Pokémon deja de estar quemado, y si sale cruz, sigue quemado. O sea, es como envenenado, pero hace el doble de daño y cada turno puedes tirar una moneda para quitarlo en vez de envenenado, que se queda hasta que lo retiras o hasta que se muere. Y confundido también es parecido: el entrenador lanza una moneda, si sale cara el ataque funcionará con normalidad, pero si sale cruz el ataque falla y el turno termina. En el TCG normal, además de terminar el turno, se hace 30 de daño a sí mismo. No sé, parece que esto no va a estar en Pocket, me parece bien la verdad. La diferencia que tiene esto con el estado dormido es que si sale cara el ataque funciona con normalidad, pero el turno siguiente sigues confundido, no se quita como el estado dormido que te despiertas y ya está, te tienen que dormir otra vez. El estado confundido es como permanente, pero sí que tienes la posibilidad de retirarte inmediatamente para quitarlo, como el veneno, a diferencia de dormido que no te deja retirarte. Así que una mezcla de estados bastante curiosa que va a dar mucho juego. Como primera carta de un Pokémon de Yoto que aplique el efecto quemadura tenemos a Houndoom, que tiene una habilidad llamada Aliento de Fuego, que es básicamente cada turno puedes tirar una moneda y si sale cara quemas al Pokémon activo, básicamente como Hipno pero con quemar en vez de con dormir. Pero además también tiene Tenaza Oscura por 3 energías, que no es un ataque barato, que hace 70 de daño, o sea relativamente moderado, y es como Arbok porque atrapa al rival haciendo que no se pueda retirar durante el siguiente turno, lo cual comba con la quemadura. Ya sabemos que actualmente se usa Within para envenenar, Koga para quitarlo y Arbok para retener. Houndoom sería como un todo en uno con el quemado, que puede hacer más daño pero a la vez depende de la suerte, como Hipno para sacar cara. Y comparándolo con Arbok y Within, creo que el hecho de que Aliento de Fuego dependa de la suerte y que Tenaza Oscura necesite una energía más, lo cual es un turno completo, lo balancean bastante bien. Pero también tenemos un segundo Houndoom que tiene una mecánica que me flipa y es contra debilidades, que se llama contraataque de fuego, un ataque que solo cuesta 1 de energía, solo hace 20 de daño, pero si tu rival tiene cualquier Pokémon de lucha en juego, o sea no tiene que ser el Pokémon activo sino que lo tenga en juego, este ataque hace 20 más otros 60, o sea 80 por una energía, siempre que el rival tenga un Pokémon al cual Houndoom es débil, porque tiene debilidad tipo lucha, lo cual es una mecánica brutal. Y además, comparada con el Houndoom anterior, este tiene 90 de vida, que para un fase 1 es poco. La última mecánica confirmada que podemos ver a día de hoy en el juego se trata de la pila de descartes, sobre todo las energías, que ya sabemos que cuando se retira un Pokémon y gasta energías, o cuando un Pokémon que tiene energías muere, esas energías van a la pila de descartes, pero en el juego todavía no hay ninguna mecánica que las utilice, mientras que en el TCG tradicional es muy común manipular
manipular la pila de descartes, recuperar cartas ya sea de energía como de Pokémon, y actualmente nosotros simplemente la utilizamos para mirar las cartas que hayamos utilizado y cuántas nos quedan, etc. Y para eso tenemos al inicial de Yoto, mi Pokémon favorito, Typhlosion, que tiene la habilidad post-combustión, que básicamente significa que una vez por turno puedes buscar en tu pila de descartes una energía de fuego y unirla a uno de tus Pokémon, pero cuando unas esa energía a uno de tus Pokémon le tienes que poner un contador de daño, o sea 10 de daño, lo cual son dos nuevas mecánicas en una. La primera es coger energías de la pila de descarte y la segunda es poner un contador de daño concreto a uno de tus Pokémon, que ya sabemos que ahora mismo tenemos al Mankey de la promo que se hace 10 de daño a sí mismo y eso es brutal para Primeape porque después hace más daño. Y lo bueno de esto es que bueno, a lo mejor estás pensando, bueno, ya tienen a Moltres, los de tipo fuego para acelerar energías, pero Typhlosion es diferente porque tienes que o descartar o esperar a que un Pokémon con energías tuyo haya muerto para utilizar esto, porque si no, no vas a tener energías en la pila de descarte que acelerar. Y después tiene un ataque por 3 de energía, 70 de daño, descarta una energía tanto de Typhlosion como del otro Pokémon, pero también tenemos otro Typhlosion muy parecido pero a la vez diferente, ya que su habilidad también es acelerador de energías de fuego y su ataque es prácticamente el mismo con 10 de daño más. En este caso su habilidad solo funciona una vez en el momento en el que evolucionas a Typhlosion. En el momento de evolucionarlo le pones tantas energías de fuego a uno de tus Pokémon como Pokémon en banca tenga tu oponente. Vamos a ver varias mecánicas que hablan de cuántos Pokémon hay en la banca de tu oponente o tuyos. Lo bueno es que esto en Pocket se balancea automáticamente por el simple hecho de que en la banca hay menos Pokémon. En este caso el máximo de energías que podrías utilizar para esto son 3. Si el rival tiene 3 Pokémon en la banca, evolucionas a Typhlosion y puedes poner 3 energías a tu Pokémon de fuego. Y el tercer y último Typhlosion es de Eevee, pero yo creo que podrían hacer una carta parecida a esta perfectamente sin que sea de Eevee y que sea de fuego. Y es que sería el Pokémon perfecto con las nuevas condiciones confundido y quemado, porque su habilidad Orbe Sobrenatural dice que se descarte de una energía de la mano para poder utilizar la habilidad y puedes dejar al rival confundido y quemado. Obviamente en Pocket no tenemos energías en la mano, así que simplemente haría que fuera descartar una energía que ya tiene unidad Typhlosion. Y después su ataque también es como el de Arbok y el de Houndoom que hemos visto antes, por 2 de energías, 90 de daño, un poco más, y el Pokémon defensor no se puede retirar en el siguiente turno, lo cual es una mecánica que me gusta mucho para tener en varios Pokémon. La diferencia es que Typhlosion es un fase 2 a diferencia de Houndoom y Arbok, así que costaría un poco más tenerlo y puede que eso lo balancee. Y obviamente tenemos que traer al menos una carta de cada uno de los iniciales de Yoto. En este caso tenemos a Meganium, que tiene una de las habilidades que molarían más en el juego ahora mismo, que se llama Hierba Maduración Express. Básicamente esta habilidad lo que hace es que si tienes un Pokémon básico en juego y tienes la evolución fase 2 de ese Pokémon, pero no tienes la fase 1, puedes utilizar esta habilidad para saltarte la fase 1 y poner la fase 2 directamente en ese Pokémon, lo cual es una mecánica brutal porque de por sí Meganium ya es un fase 2, así que tendrías que conseguirlo al primero para después evolucionar a otro, una mecánica muy loca y que es prácticamente lo mismo que hace una carta de entrenador que se utiliza muchísimo en el TCG tradicional, el caramelo raro. Como digo, es exactamente lo mismo, elige un Pokémon básico y si tienes la evolución fase 2 lo pones encima y te saltas la fase 1. Y encima es curioso porque con Meganium podrías utilizar un caramelo raro para evolucionar de Chikorita a Meganium y después a Meganium para evolucionar otra cosa, pero bueno, está claro que las evoluciones fase 2 ahora mismo en Pocket son simplemente lo peor que puedes utilizar por el hecho de que se te puede quedar una evolución de fase 1 como última carta del mazo y no puedes hacer nada, pierdes literalmente por eso, así que cartas como esta y habilidades como esta vendrían brutal. También tenemos el Evol Refresco. Esta carta de entrenador es todavía más directa porque lo único que hace es buscar una carta que evolucione a uno de los Pokémon que ya tienes en juego y evolucionarlo. Creo que es un poco más aburrida, estaría a lo mejor demasiado fuerte. El caramelo raro tiene la condición de que tienes que tener ya en mano la fase 2 para saltarte la fase 1, así que tampoco me importaría mucho. Podría tener también alguna condición negativa, como que tu turno termina después de utilizar esta carta de evolucionar a dicho Pokémon para que no puedas atacar con él o cualquier cosa así. Tenemos otro Meganium, que es un Delta Especies. Esto es algo que hicieron con las cartas hace mucho tiempo, que tenían otro tipo diferente, pero bueno, esto podría ser igual pero de tipo planta. Tiene una habilidad parecida también relacionada con evolucionar, pero a la vez diferente, y es que esta es como la de Typhlosion, de que solo se puede utilizar en el momento que evolucionas a tu Meganium, y esta habilidad te deja buscar en tu mazo hasta 3 cartas de Pokémon, da igual si son básicos o evoluciones, o sea que esta habilidad podrías literalmente robar una línea evolutiva entera, la básica, la fase 1 y la fase 2. Estaría demasiado roto también por el simple hecho de robar 3 cartas, así que creo que podríamos reducirlo a 2 para poder coger la evolución fase 1 y la evolución fase 2, ya que solo lo utilizas una vez por partida y como siempre tienes que tener ya a Meganium en juego para tenerlo, pero también es interesante. Como último inicial de Yoto tenemos a Felarigator, que tiene una habilidad que me parece brutal, Colmillo de Supremacía, que dice que mientras Felarigator sea tu Pokémon activo, los Pokémon de cada jugador, exceptuando los EX, ninguno puede usar habilidades. Creo que esto encajaría perfectamente en Pocket ahora mismo porque le haría contra el mazo de Mewtwo con Gardevoir. Mientras Felarigator sea tu Pokémon activo, Gardevoir no le puede cargar energía a Mewtwo porque no es EX. Y después tienes Tsunami, que es 30 de daño y 10 a cada uno de la banca de tu rival, o sea como un mini Articuno X. Pero bueno, en general creo que su habilidad también es una mecánica completamente nueva que hace mucha falta en Poké. Como único Pokémon de tipo Hada he rescatado a Granbull, también de la segunda generación, que tiene un ataque brutal que recuerdo yo utilizar en el Pokémon TCG Online cuando jugaba. Había un mazo completamente
hecho para este Granbull, y es que dice hace 30 de daño, se llama a por todas, solo requiere una energía de hada, y si no tienes ninguna carta en tu mano, este ataque hace 130 puntos de daño más. Vale, esto creo que sí que habría que nerfearle el daño en Pocket, pero en general creo que lo balancea el hecho de que ahora mismo en Pocket no hay ninguna mecánica que te facilite tanto quedarte sin cartas en la mano. De hecho creo que es algo relativamente difícil. Puede que este Granbull se tuviera que jugar en una especie de mazo con 18 entrenadores, pero sin partidarios además, porque tener 2 partidarios en la mano implica que solo puedes tirar uno por turno y te quedarían cartas en la mano. Creo que podría crear un arquetipo muy loco. Otro de los Pokémon más icónicos de la generación 2 es Ampharos, que tiene una habilidad que me flipa porque es la primera que permite paralizar al rival de forma controlada y que no sea con un cara o cruz. Y es que dice, una vez durante tu turno puedes poner 2 cartas de energía eléctrica de tu mano en la zona perdida, y si lo haces el Pokémon activo del rival pasa a estar paralizado. La zona perdida es una especie de pila de descartes a la que ya sí que no se puede acceder de ninguna forma, y obviamente, como he dicho antes, creo que también era con Typhlosion, no tenemos cartas de energía en la mano, así que creo que debería simplemente ser descartar energías de cualquiera de tus Pokémon o de Ampharos. Descartamos 2 de energías eléctricas que hayamos tenido que gastar 2 turnos para unirlas, y automáticamente desde la banca Ampharos puede paralizar al rival para garantizar que no ataca, garantizar que no se retira en el turno siguiente, pero por un coste muy alto, porque quitar 2 energías que ya has unido es brutal. Su ataque tampoco se queda corto, bomba separada. Este ataque hace 50 puntos de daño a 2 de los Pokémon de tu rival, o sea, como medio ataque de Dragonite, pero puedes elegir a quién cae cada 50 puntos de daño. Y ahora imagínate, inviertes 4 energías eléctricas, descartas 2 para utilizar destello oculto, paralizar al rival, entrar para hacer un bomba separada, garantizarte que al siguiente turno no te puede hacer nada tu Ampharos y meter otro bomba separada. Sería un combo brutal y crearía arquetipos muy chulos. Noctowl, por otra parte, sería uno de estos Pokémon que nos ayuda a buscar las cartas que necesitamos para formar nuestra estrategia, porque su habilidad hace que cuando lo evolucionamos únicamente nos permite buscar 2 cartas de entrenador. La original, que es una carta muy moderna, dice si tenemos algún Pokémon Tera Cristal en juego, eso simplemente lo cambiaría si tenemos algún Pokémon EX para hacerlo solo funcionar en cierto tipo de mazos, y podemos buscar cartas de entrenador, o sea, objetos, partidarios y las nuevas herramientas. Una carta bastante básica pero muy útil. Después tiene un ataque ala veloz por 2 energías incoloras, que hablando de 2 energías incoloras, me gustaría que metieran la doble energía incolora. Ahora, en Pokémon Pocket las energías funcionan de manera muy diferente, así que yo haría que las energías especiales fuera una carta de entrenador que al tirarla convierte la energía de ese turno tuya. En este caso, imagínate que llevas un mazo de agua y tiras una energía doble incolora, convertiría tu energía de agua de ese turno en 2 energías incoloras. Y teniendo en cuenta el enfoque de partidas rápidas del juego, no me extrañaría que hicieran esto, que beneficia incluso a los Stallers a atacar más rápido. La única carta de partidario de la lista es Mirada de Yasmina, que reduce 30 puntos de daño el siguiente ataque que recibas del Pokémon activo de tu rival. Como siempre, puede que 30 sea mucho, pero tampoco sé si lo dejaría en 10 o en 20, la verdad. Sé que con 10 ya contrarresta un Giovanni, pero creo que hacerlo de forma defensiva da al rival más opciones a hacer otra cosa en lugar de atacarte, a diferencia de un Giovanni que lo utilizas de forma sorpresa y de repente tienes 10 de daños más y consigue el KO y el rival no sabía que tenías Giovanni. Esta la tiras y actúas sobre el siguiente turno de tu rival, así que el rival puede hacer algo al respecto. Pero en general creo que daría bastante juego, igual que lo da Giovanni, así que muy buena carta. Y terminamos con 2 legendarios, empezando con Suicune. En este caso sería X para meterle un Pocket algo parecido a esto, y tiene muchísima vida, la vida que habría que reducirla, pero esta carta es de las más bonitas que existe, yo creo. Su habilidad te permite robar una carta por turno como Meowth mientras sea el Pokémon activo, pero no gastas el turno de ataque, es una habilidad simplemente, que para un Pokémon X lo veo bien. Y después tenemos su ataque Rondo Ventisca, que hace 20 de daño más 20 por cada Pokémon en ambas bancas de ambos jugadores. Como hemos dicho antes, esto se balancea solo en Pocket porque los jugadores tienen 3 Pokémon en la banca en diferencia de 5, lo cual sería como máximo 6 Pokémon con un total de 140 de daño, lo cual sigue estando muy roto, así que lo que yo he pensado es que Rondo Ventisca no tuviera daño base, fuera 0 y 20 por cada Pokémon en banca. Creo que quedaría brutal porque si lo usamos como Pikachu X llenando nuestra banca solo haría 60 de daño, que es menos, pero si el rival llena la suya también tenemos potencial de hacer más que Pikachu, 120, lo que lo hace más situacional, menos versátil, fuerza al rival a jugar con menos Pokémon en la banca, y como digo, si el rival no tiene Pokémon en la banca o solo tiene uno, hace menos que Pikachu X, pero a la vez si están las dos completas, literalmente le hace counter a Pikachu X porque hace justo 120 de daño, una mecánica muy guapa. Y la última carta, Celebi X, otra carta que ayuda un poco a las evoluciones, pero de otra manera a las que hemos visto anteriormente, y es que cada uno de tus Pokémon evolucionado puede usar cualquier ataque de sus evoluciones anteriores. Esto puede parecer una tontería porque las evoluciones son los que tienen ataques más fuertes, pero mejoran la curva de evolución de los Pokémon. Por ejemplo, la línea de Machamp, que tiene muy buena línea de evolución porque cada uno necesita una energía más para ir haciendo más daño, pero esto es muy
muy bueno cuando vas segundo, pero cuando vas primero te puedes quedar un turno por detrás, pudiendo evolucionar antes a Machop, pero ahora necesitas una energía más y no te da tiempo a seguir con ello. Entonces tener un Celebi X en juego que te ayude a ir atacando con el ataque de la preevolución mientras no consigues la energía puede ser mucho más beneficioso y no depender tanto de ir primero o ir segundo. O al igual que Golem, que solo tiene el ataque que hace 150 de daño y le hace 50 de daño a sí mismo, y a lo mejor a veces no quiere utilizarlo porque puede one-shotear a algo y prefiere utilizar el ataque de Graveler, que necesita una energía menos y hace 70 de daño sin inmolarse nada de daño a sí mismo, así que puedo hacerlo mucho más versátil. Y después Celebi, que tiene el ataque de 3 de energía, 60 de daño, una especie de ida y vuelta que en cuanto lo utilizas lo cambias por uno de la banca, así que está bastante bien. 110 de vida, que es relativamente poco para ser un EX, pero como es un Pokémon que se utiliza para poner en la banca y tener su habilidad, me parece bastante bien. Así que eso ha sido todo. Comenta qué te han parecido, cuál mecánica te ha gustado más y cuál crees que le falta al juego que yo no he mencionado aquí.